Con respecto a los Hechos de los Apóstoles, ¿cómo hemos estado con las lecturas? ¿Resúmenes o completas? No, no hay drama. Pero quien quiera comenzar, Elia dice que un poquito. Ustedes. el micro. Perdón, Ahí. Bueno, Juanchi, dale, dale, dale. ah, yo sí pude leerlo, gracias a Dios, porque estoy de licencia. Ah, Entonces aproveché. Eh, Me entraron muchas dudas. Bueno, Juan, vos comentabas la otra vez en casa que mientras lo ibas leyendo te ibas acordando de la obra que hemos hecho, tal cual. Se me venían las imágenes, la canción, todo. sí. Entraron dudas de acuerdo a lo que iba leyendo. Por ejemplo, hoy le pregunté a Héctor, ¿cómo mataron a Santiago si después fue a España? Y bueno, el chat Fue al fue revés. al revés, el chat nos enseñó que no, que fue En el después de 33, en el Pentecostés 33 se fue fue a a España. lo que era Galicia, pero una Galacia. Galaesia, ¿no? Como estaba el nombre de, o sea, la España en latín, digamos. Hispania. Exacto. Y ahí, bueno, a los 30, y después cuando vuelve, en el 44 más o menos, bajo el dominio de Herodes, es ahí donde lo matan, ¿sí? Por eso, no sonaba raro, para mí había sido al revés, pero no, se Claro, explicó eso históricamente. es. Bueno, se ve el Espíritu Santo en toda la obra. Este, Se nota que es Lucas también el que lo cuenta, porque el Evangelio de Lucas es muy detallado y esto también es detallado, Mm. igual, ¿no? Este, y bueno, me llamó la atención también que después lo leí en la tradición que en un momento empieza a hablar en nosotros. Y en la misma tradición lo dice, que no se entiende por qué empieza, no, porque lo cuenta como en tercera persona, pero de golpe aparece, creo que en el capítulo 16 empieza a hablar de nosotros. Sí, después al Este, final también aparece como si sí, fuera sí, testigo de después esos momentos. continúa, Claro. exacto, continúa hablando en primera persona del plural. Este, Se ven muchas como repeticiones. Por ejemplo, Pedro que va a curar, a revivir a Tabita en el primer piso, igual que como había sido la resurrección de la hija de Jairo. Después veo que en el capítulo 19 dice que hay 12 hombres que comienzan a hablar en distintas lenguas cuando reciben el Espíritu Santo y a profetizar. Y es más o menos lo mismo que pasó con los apóstoles en Pentecostés. Bueno, y me quedé después con los viajes de Pablo, que eso, voy a decir la verdad, no terminé de leer eso. Hasta ahí leyó. Hasta ahí Leyé. y bueno, y me ayudó el chat con el último resumen de los viajes que hizo él. Eh, Claro, y a mí me entró la duda, digo, pero cuando hicimos los Hechos de los Apóstoles aparecía Nerón, aparecía la muerte de Pedro y Pablo. Claro, no, me decía Héctor, no están en los Hechos de los Apóstoles, lo han creado como para terminar la historia y saber en qué época estaban, ¿no? Y qué época estaban viviendo. Y después, Claro, además, la obra que nosotros hicimos termina con un cielo nuevo y una tierra nueva, que era obviamente es Apocalipsis. Apocalipsis, digamos, es como que lleva estos hechos de los apóstoles a la victoria final del Señor, ¿no? Es una cosa maravillosa, por eso, pero nos quedamos acá, no nos escapemos del café bíblico. Sí. Bueno, muchas cosas que ellos había escuchado, pero que me pregunté hoy. Por ejemplo, las visiones de Pedro. Claro, Dios le muestra que todo es bendecido, no solamente los judíos podían seguirlo a Jesús, sino que todos, Ujú. desde la creación, estaban bendecidos por él.
¿Qué otra cosa te comenté hoy? Porque, bueno, lo estuvimos charlando en el mate recién. No me acuerdo. Y algo que me llamó bueno, el discurso de Esteban, maravilloso porque hizo todo un relato del Antiguo Testamento, y me llamó la atención que decía que al haber pasado 40 años, Dios se le presenta a Moisés en la zarza. Eso no te lo comenté. Que yo lo volví a leer, digo, ¿cómo 40 años? Si los hijos de Moisés eran chicos cuando él volvió a Egipto. Por eso me llamó la atención, pero bueno, son detallecitos que a uno le llama la atención, pero a lo mejor no tiene que ver con el contexto final. Claro, o sea, en esto a veces queremos encajar la literalidad de ciertas palabras y ciertas cosas porque estamos muy acostumbrados a lo que dicen, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiso decir el autor o cómo se acomodó, cómo giro literario, qué sé yo, ¿no? Son los ropajes literarios que decía, creo que el sacerdote jesuita Canavías, cuando recibí algún curso de él, decía, son los ropajes literarios que van revistiendo ciertas enseñanzas, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener esa capacidad a veces de irnos al meollo y no quedarnos con el detalle, porque a veces nos distrae el detalle. Es como cuando, a ver, yo alguna vez dije, y esto obviamente sale acá de los hechos, pero digo esto de los detalles, ¿no? De la superficialidad a veces. Eh, Hay unas custodias para la adoración al Santísimo y demás, que son muy lindas. Y yo me acuerdo una vez que alguien, no importa quién, celebró, hizo todo una apología de la belleza de las piedras que tiene la custodia. Y yo digo, no nos quedemos con la vitrina, vayamos al pan. Después hay otras que he visto que son más sencillas, porque en definitiva, ¿qué es lo más importante? Lo que está en el medio, no lo de afuera. Pero bueno, somos así, los seres humanos nos dejamos a veces deslumbrar, ¿no? Y viene también de una época que era todo así, ¿no? Todo muy luminoso, muy brilloso. Pero bueno, fue un detalle nada más. La importancia de la comunidad, de vivir en comunidad, creo que nos cuesta y estamos muy lejos de esa vivencia que ellos tenían, ¿no? De compartir todo, de miren cómo se aman. La iglesia nuestra, la actual, está muy lejos de eso. Sí, yo cuando hablo con mis alumnos a veces digo, ¿seremos capaces de, o sea, a ver, si la gente se pregunta cosas de nosotros, nos miran a nosotros, ¿serán capaces de decir, miren cómo se aman? O miren cómo se sacan el cuero, miren cómo están divididos, miren cómo se pelean, miren cómo buscan puestos, ¿no? Pero bueno, es parte de esto. Jesús le pasó también con los hermanos, esto que, ¿quién tiene, yo me siento a la derecha, yo a la izquierda, ¿no? Bueno, es parte de esta humanidad. No lo justifico, pero bueno, tenemos que aprender a ser comunidad, ¿no? Es más, hay algo que estuve trabajando con mis alumnos hace poquito. Ich und Du es un libro en alemán que, bueno, lo hizo Martin Buber, un austríaco judío, ya murió en 1965. Y digo para que sepan, ¿no? En 1923 hizo el libro, pero habla de que yo soy humano en la medida que me hago con otro humano, ¿no? Entonces, la importancia de la relación yo-tú, que es el respeto de la existencia del otro, ¿no? La valoración del otro como persona. Y eso es lo que a veces nos falta en nuestras pequeñas comunidades. Pero bueno, es simplemente una revisión y es una autocrítica también, ¿eh? No digo que estoy criticando de afuera, no miren cómo son, sino que a veces cómo somos, ¿no? Disculpen el atrevimiento. No, está bueno. Yo Gracias. que leí así como medio rápido del chat, me llamó la atención, digo, todos los problemas que tuvieron que enfrentar Pablo y Pedro de acuerdo a las comunidades a las que ellos se dirigían, ¿no? Pero ¿cuánto Espíritu Santo tuvo que haber ahí para tomar decisiones tan serias como las que tuvieron que tomar? Por ejemplo, para aceptar a que los extranjeros no tuviesen que ser circuncidados, por ejemplo, y que igual iban a ser, digamos, que Dios los quería dentro de su rebaño. Para el judío tiene que haber sido
porque la ley siempre les pesó mucho, ¿no? Entonces, era, no sé, esa parte de la integración de los extranjeros al pueblo elegido, que parecía que tenía que ser primero solo los judíos, me parece que tiene que haber sido unos cuantos dolores de cabeza. Eh, y bueno, y después, inclusive dentro del grupo de los judíos también, los sacerdotes o sea, realmente cómo la tuvieron que remar, y yo digo, como que la iglesia la tiene que remar siempre, ¿no? Hoy también la estaremos remando en otros aspectos, o tener detractores, y como que nos muestra que realmente desde los comienzos la iglesia se tiene que ir abriendo paso con el espíritu, ¿no? Solo siguiendo el espíritu, porque es los humanos lo que hacemos, ensortijamos los problemas, y es Ujú. confiar, ¿no? Sí, coincido mucho con lo que van diciendo. Para mí es un libro realmente apasionante, porque además es como un libro de aventuras, ¿no? Uno lo lee como una, sí, como una historia, un libro histórico, aunque tiene cosas que son teológicas y lo que sea, otra intencionalidad, que no es cuestión de la historia, al menos como la entendemos nosotros, ¿no? Que es una historia más científica, pero es un libro de historia, es una novela, si querés, de alguna manera. Entonces no es una carta de Pablo teológica o un apocalipsis con símbolos, es una cosa que se lee muy agradablemente. Y Sí, como vos decías, cuando entras al detalle, a lo fino, te das cuenta que hay cosas que no cierran. Empezando por el principio, Lucas escribe el Evangelio y lee los Hechos y narra dos veces la ascensión del Señor a los cielos, al final de los Hechos y al principio, y no lo narra de la misma manera, en el mismo Lucas. Si vos comparás la ascensión en el Evangelio y la ascensión, no son iguales, digamos. Ahí, ¿y por qué lo repite si ya lo contó en el libro anterior? No, pues, ¿cuál es el sentido, no? Empezando por ahí, digamos. Después, bueno, el Pentecostés, es verdad, es una cosa maravillosa, y no, Pentecostés no esconde que si no venía el Espíritu, por más que Jesús los envió, Jesús les apareció, lo que sea, no salían hasta que hubo algo ahí, Pentecostés, que después se repite, por lo menos una vez, tal como vos decías, pero yo creo que hay más de una vez, porque también en la casa del centurión que va Pedro, también antes que empiece a bautizar, lo que sea, baja el Espíritu ahí, en medio de ellos, ¿no? No dice que hablan lengua, cosas así, pero que sí, efectivamente, baja el Espíritu, que es el protagonista del libro, sin ninguna duda. Como los evangelios de Jesús, en los hechos es el Espíritu. Y después los toques de realismo que hay, porque es verdad esto de miren cómo se aman, que creo que no está en el libro, sino que es una cosa que rescata un padre de la iglesia, me parece, quizá esa expresión, ¿no? Refiriéndose justamente a la primitiva iglesia, ¿no? Pero después no ocultan que Ananías y Zafira se quedaron con parte de la plata del campo que vendieron y no lo entregaron, o no ocultan que después tuvieron el primer despelote fue porque le daban a las viudas de los judíos y no le daban a las viudas de los prosélitos, entonces arma el despelote y este, aparecen los diáconos a raíz de ese lío y el conflicto por la comida, y aparece el conflicto de Pablo y Pedro, porque Pedro es muy abierto, pero cuando llegan los judaizantes disimula, y entonces Pablo lo encara a Pedro y se pelean, no se pelean. O en los hechos después salen juntos Bernabé y Pablo, y un momento porque uno quería llevar a Marcos y otro no lo quería llevar a Marcos, se pelean y hacen dos expediciones. Este, o el mismo esto que decía, no sé si Mercedes quien mencionaba, el conflicto de la ley, ¿no? Que no fue fácil resolverlo, y también hay un concilio, interesantísimo, ¿no? Un concilio como lo relatan. Después hay repeticiones, porque la conversión de Pablo está narrada dos veces. Pablo lo cuenta Lucas y después Pablo lo cuenta dando testimonio de por qué. Entonces, vos te das cuenta que
es como muy realista también, no nos pinta una historia rosa. Y si vos tomás las cartas de Pablo, a las comunidades que el mismo Pablo fue, te das cuenta que la comunidad de Corinto no era ningún ejemplo, era un quilombo, era un despelote. Había uno que se casaba, que estaba acostado con su madre, con su madrastra, ¿viste? Y había dificultades serias en las primeras comunidades, no, no fue todo color rosa, esa iglesia era fantástica, qué bueno. Uno la, quizás nos pasa siempre, ¿no? Uno a los inicios dice, Cualquier tiempo pasado fue mejor", pero no. Esa iglesia tuvo unos desafíos tremendos, unos conflictos muy serios. Santiago, yo le tomo lo que decían ustedes de Santiago el apóstol, que va, se le aparece a la Virgen. Para los marianistas en el Pilar es fundamental, la imagen de la Virgen del Pilar. Única aparición de la Virgen viva, digamos, ¿no? Lo demás se apareció después, ahí, en carne mortal. Y la verdad que hay que hacer un esfuerzo para meter los tiempos, para que pueda ir a España, volver de España y que lo maten. Hay que ser muy gallego y español para decir, sí, sí, vino. En realidad es muy difícil que haya ido. Pero bueno, digamos, una cosa, casi es más fácil que se haya parecido muerta que haya llegado a tiempo. Pero bueno, y que haya, bueno, como sea, ¿no? Es una tradición hermosa y muy de corazón marianista. Pero el que manejaba la comunidad de Jerusalén no era ninguno de los dos Santiagos, era Santiago el hermano del Señor, que antes había estado recontrapeleado con Jesús porque la familia de Jesús no quería saber nada con esta novedad, estas rupturas que Jesús traía. Santiago él era muy tradicional y de hecho esa iglesia, eso no está en los hechos, esa iglesia no termina de convertirse al cristianismo. Siempre fueron judeo-cristianos y tenían el nombre de Ebionitas. ¿Cómo? Ebionitas, con B larga, Ebionitas. Era casi fue una secta finalmente que desapareció hacia el siglo IV. Eran judío-cristianos, eran judíos de verdad, que además de ser judíos creían que lo que Jesús quiso hacer, ¿no? Ser Mesías del pueblo judío. Jesús no vino a fundar una religión nueva, vino a ser el Mesías prometido de ellos, para que se conviertan y ellos fueron eso, hasta que se extinguieron porque no entraron en comunión con la iglesia global. Y Bionita viene de pobres, y eran pobres, otro conflicto serio de esa iglesia. Muy lindo, todo en común, porque creían que Jesús volvía, pero Jesús no volvió, y todo en común se fundieron. El sistema comunista no le dio resultado. Entonces Pablo haciendo colectas para ellos. Pablo tuvo que hacer colectas, 2 colectas por lo menos, para llevarles plata a estos pobres de Jerusalén, muy heroicos, que vendieron todo, pero después todos tenían que comer. Porque no trabajaban, esperaban la segunda venida ya. Entonces, Pablo en la primera carta a los tesalonicenses dice, también él creía que ya venía la segunda carta dice, el que no trabaja, que no come. Porque no trabajaban, estaban esperando que venga el Señor. ¿Te das cuenta? Entonces, tampoco, no fue tan claro todo. Incluso los que estudian más a fondo los hechos te dicen que Pablo lo meten preso porque los católicos, no católicos no, los cristianos judaizantes le hacen una trampa, casi como que lo entregan, le obligan a ir al templo a Pablo para cumplir un voto, se corte el pelo, la mar en coche, y entonces Pablo lo toman preso ahí, ¿te das cuenta? Toman preso ahí. Y la otra cosa muy curiosa, y hay más cosas, después seguimos charlando, pero termino con esto y cedo el micrófono, es que siempre dijimos que Pablo es el apóstol de los gentiles y Pedro de los judíos. Pero en los hechos, el primero que evangeliza a un gentil es Pedro, que se mete un flor de despelote, porque cuando entra a la casa, no podía entrar a la casa de un extranjero, entra a la casa, a Dios mismo le cuesta convencerlo, le baja una imagen de unos animales impuros, para que convencerlo. Pedro finalmente va y se maravilla porque lo que pasa ahí, pero cuando regresa lo encaran. ¿Cómo entraste a un lugar? Sos un impuro. No fue Pablo el primer apóstol de los gentiles, fue Pedro. Y Pablo, al revés, al final de su vida, cuando llega preso a Roma, lo primero que hace es convocar a los judíos. Y les vuelve a los judíos y se explica con los judíos que yo no soy un mal judío, que yo, pues es 20 veces dijo, cuando lo rechazaban, no me dedico más a ustedes, voy a los paganos.
la ciudad siguiente, no me dedico más a ustedes, voy a los paganos, y lo repite 3, 4 veces lo mismo. Y vuelve, porque es un judío recontra judío, Pablo. Más judío que él no hay nadie. Entonces es curiosísimo, ¿no? Que Dios le encargue a un recontra judío fanático como él evangelizar a los paganos. Tremendo. Va contra su naturaleza. Y al final de su vida vuelve otra vez a los judíos. ¿Se cuenta? Convoca a los judíos principales de Roma para explicarles. Así termina el libro. Y predicó libremente, dice, hasta que lo cortan la cabeza. Entonces es muy, muy interesante, muy interesante. Es un libro, cuando vos entras a fondo en él, es apasionante. ¿Y a qué termino? Sigamos. Sí, sí. Sí, incluso eso, siendo fariseo, o sea, la ley a rajatabla, ¿cómo le habrá cambiado la cabeza? ¿O cuánto habrá tardado para que le cambie la cabeza también al pobre Pablo? Pero sí, justo recopilando ahí lo que iban preguntando algunos. eh, claro, el Santiago que va hasta España y de donde viene Santiago de Compostela es Santiago el Mayor. El Santiago que queda en Jerusalén es Santiago el Justo, que no es el menor tampoco. Em, Justamente Santiago el Justo, ¿por qué es justo? Es como decía Luis, es el hermano del Señor, incluso Pablo cuando leamos sus cartas lo menciona, no aparece acá en Hechos, pero en sus cartas Pablo menciona, bueno, cuando me fui a juntar por primera vez con los apóstoles me recibió Santiago el hermano del Señor. Em, claro, y justamente el que lideraba la iglesia en Jerusalén no era Pedro, era Santiago el Justo. Y por cuestión consanguínea tenía un poquito más de autoridad que Pedro, podremos suponer. Incluso Santiago es el que impone su idea en ese concilio de, bueno, a ver, ¿les hacemos circuncidarse y les hacemos cumplir la ley primero a los nuevos conversos o no? Y Santiago, bien judío, es el que impone su idea. Pedro quedó ahí, como contaba Luis, ahí en el medio. Me acuerdo que esto incluso lo contó bien Javier de Aguirre. Así que hasta él te puede dar mucha más información, Mechi, vos que lo tenéis cerquita. Mm, pero claro, Pedro quedó ahí en el medio, entre la primera vez que va con un pagano y bueno, entonces o Pedro, perdón, o Pablo o Santiago. Ganó la influencia de Santiago. Pablo después se va, se enoja también en esa parte y se va. Em, por eso Perdón. también sí, En- Entonces los circuncidaban. no llegan a circuncidarlos, pero como que tenían que hacer una observancia de la ley. Ah, bien. Porque incluso es como decía Luis, después cuando Pablo vuelve y es que lo capturan ahí en Jerusalén, em, esto, es como que tiene que hacer una purificación en el templo, tienen que acompañar a unas personas por haber estado tanto con los paganos y sí, judíos que habían estado en Asia, donde Pablo había estado y que se levantaban en contra de él, fueron y lo buscaron y lo hicieron apresar ahí y todo. Eh, Incluso se armó revuelo hasta dentro del Sanedrín entre los fariseos y los saduceos, y los sacerdotes y el sumo sacerdote, por esto de que, bueno, dice, Pablo aprovecha su influencia farisea diciendo, no, pero yo no estoy rompiendo la ley, incluso estoy profesando lo que yo creo y siempre viví, la resurrección de los muertos. Claro, justo estaba hablando de Jesús. Además de que cuando lo quieren matar ahí en Jerusalén, dice, no, pero yo soy ciudadano romano. Y el oficial romano que lo tenía dice, ah, bueno, perdón, no sabía. Bueno, y al final Pablo apela al César. O sea, ahí se lo tienen que llevar hasta Roma. Y bueno, ahí es donde termina. Igual
re bien, o sea, está como en prisión domiciliaria, por así decirlo, en Roma, porque está tan cómodo, le permiten tantas cosas por ser tan bonito, eh, que bueno, los Hechos de los Apóstoles termina ahí, que él llega a Roma y evangeliza ahí estando en su prisión domiciliaria. Pero bueno, después se sabe esto de, sí, de que lo matan. Em, Obviamente por ese juicio, ¿no? Sí, además también con todo esto de Herodes, perdón, Herodes no, Nerón, que es el que incendia Roma, inculpando a los cristianos. Había salido otra cosa también que habían mencionado. Habíamos estado hablando de Santiago el Justo, que bueno, es un tercero, no es ni el mayor ni el menor. Eh, Bueno, vuelve a aparecer María, porque en esto que decía Luis también, si nosotros vamos a la crucifixión de Jesús, en ninguno de los tres evangelios sinópticos está María, madre de Jesús, al pie de la cruz. Nosotros mantenemos el de Juan, el del evangelio de Juan. Eh, y está bien, es parte de nuestra fe también. Pero históricamente, por así decirlo, por tradición, María recién vuelve cuando Jesús se aparece resucitado y se dice que una de las primeras personas a las que se le aparece resucitado, según las tradiciones, es a María y a su hermano Santiago, entre el resto. Y bueno, y ahí es cuando en el capítulo 1, capítulo 2, que eligen al segundo, perdón, al número 12, a Matías como el apóstol en lugar de Judas, es cuando se menciona, y su madre y sus hermanos también estaban ahí. Eh, Ahí es como que recién vuelve a aparecer María en el Evangelio y segundo tomo de Lucas. Sí me llamó esto la atención de que cada tanto va cambiando a y nosotros, va a haber un cambio de persona en el relato que supongo que debe ser, no creo que haya sido un descuido, pero capaz que haya sido el testimonio de su viaje, que ha estado ahí, sabiendo que Lucas ha sido compañero de Pablo. Em, bueno, eso. Y con esto, con los Hechos de los Apóstoles, terminamos al fin los históricos. Ahora vamos Ah, a una parte más linda, eh, distinta, que es la parte de los profetas. Igualmente sí, nos van a agarrar las vacaciones en el medio, pero bueno, igualmente podemos ir introduciendo. Déjenme buscar el archivo. Acá está. Bien. Bueno, ahora sí, comenzamos con los libros proféticos, seguiríamos con estos libros proféticos, en el que vamos a ver que obviamente no son lo mismo los profetas de Israel que los otros profetas que han aparecido, además de en Israel, en otros lugares. Em, Porque hay que saber distinguir esto bien, qué es un profeta y qué no lo es. Em, ¿Por qué? Porque ahí también vamos a ver, incluso lo hemos visto cuando leímos el texto de Elías, que los profetas lo que solían ser en el mundo oriental y occidental, si comprendemos a Grecia, en el Próximo Oriente y Occidente, eran o adivinos o futurólogos o videntes que por medio del éxtasis o danzas rituales o de brebajes
y no sé qué cosa entraban como en una especie de trance en la que, bueno, tenían un oráculo, una visión, le daban el horóscopo, el futuro a la persona, eh, que incluso en la Biblia aparecen de estos, que son los profetas de Baal, con los que combatió, con los que se enfrentó Elías, que hacían sacrificios también, o leían las entrañas de los animales para ver batallas, resultados, o futuro de la vida de tal persona. Pero el profeta de Israel, en toda su palabra, no es futurólogo, no es adivino, no es vidente, no es que adivina a ver si le pega o no en lo que va a pasar después. Eh, lee la realidad y la interpreta y sabe o puede predecir un resultado de acuerdo a eso. Es tan sencillo, yo a veces se lo explico a los alumnos, porque también a veces cuando le decís profeta se pierden en esas figuras, pero es tan sencillo como decir, a ver, si tiramos basura y contaminamos el planeta, en algún momento la vida se va a hacer inviable. Y no hay que ser un prodigio, no hay que hacer magia para darse cuenta de eso. Eh, Pero bueno, estos tenían otras características, pero sí eso, interpretaban la realidad a la luz de Dios, eh, a través de la alianza del mensaje y siempre esto que el israelita tendía a irse o a desviarse de la alianza, de la ley de Dios, ellos trataban de volverlos a eso, a la fidelidad. Obviamente el profeta habla en nombre de, no es un autoenviado, sino que, como su nombre en hebreo, Naví, significa es que alguien lo llama, es que alguien lo manda a proclamar, justamente Dios. Ese es lo que le da su autoridad, además de que muchas veces también se comprobaba lo que anunciaba o denunciaba, porque también muchos fueron diciendo nos van a venir a dominar y así fue. Em, bueno, que incluso también la palabra que usamos nosotros profeta de griego es el que habla en nombre de otro. Eh, y además de que estos son muchos movidos por el Espíritu, son convocados, son llamados, no son tampoco como los profetas que vamos a ver que estaban en la corte real y que endulzaban al rey, endulzaban el oído del rey o le decía a la gente lo que pensaban que al pueblo le gustaría escuchar o al rey le gustaría escuchar. Eh, en Jeremías me acuerdo que más lo vamos a ver eso cuando Israel cuando el sur, el reino del sur, está en peligro de ser dominado por Babilonia y están por entrar en distintas batallas, Jeremías le dice, te va a ir mal. Y los otros, no, no, dale, vos seguí que Dios está de nuestro lado y vamos a tener la victoria. Y terminaba pasando lo que decía Jeremías y no los otros, porque los otros eran parte de la corte y eran unos vendidos. Que para mantener su lugar, su estatus en la corte, le hablaban bonito al rey de turno. Eh, Esa es la diferencia entre profeta y los, bueno, los que estaban dando vueltas por ahí, ¿no? Los convocados por Dios y los no, por así decirlo. Bien, por eso decimos que este profetismo es un don del Espíritu Santo, es el ser llamado por Dios no era cualquier cosa, porque es testigo de esa alianza. El profeta, como decía recién, busca que el pueblo vuelva a ser fiel a Dios y al cumplimiento de la ley. Pero bueno, siempre el pueblo se desviaba. Vamos a ver que los profetas que están en la Biblia son los que están antes, durante y después del exilio de Babilonia.
cosa que ya hemos visto. Entonces, eso nos va a dar, ya teniendo lo histórico, nos va a dar, nos va a ser más fácil saber por qué dicen lo que dicen. Eh, Tanto los que ven que se vienen los poderes encima, los imperios que los vienen a dominar, como los que están en Babilonia llorando porque le destruyeron el templo, como después los que dicen, bien, ya aprendimos, volvimos a Israel, podemos construir de vuelta el templo, pero aprendamos a mantener la ley. Y obviamente nosotros los cristianos entendemos incluso comprendemos a Juan el Bautista dentro de los últimos profetas del Antiguo Testamento, ¿no? Como el que cierra la puerta a esa primera alianza. Eso no me acordaba. Abro paréntesis. Ahí en los Hechos de los Apóstoles también se nombra esto, ¿no? De que en Antioquía es la primera vez que se usa la palabra cristianos para, como se dice en los Hechos de los Apóstoles, los seguidores del camino, que era otro título que usaban para los cristianos en ese momento. Cierro paréntesis. Bien, pero vamos a ver también en el libro de en los proféticos que no eran personas especiales, especializadas, que había de todo un poco. El caso más conocido es el de Jonás, que era el profeta que no quería serlo. Eh, pero después hay otros profetas, uno que se queda mudo ante la visión que tiene que transmitir el mensaje y se queda mudo y se queda jugando con los ladrillitos, demostrándole a la gente lo que va a pasar. Eh, o bueno, Jeremías que dice, pero yo, ¿quién me va a escuchar si tengo 17 años? Soy un pibe al lado del pueblo y todo eso. Eh, o por ejemplo Isaías, después lo vamos a ver, no en todos los profetas están las vocaciones, pero bueno, esto Isaías que se ofrece ser profeta. Eh, pero esto, el profetismo, el profeta es más que nada lo que transmite es una experiencia espiritual y personal, un llamado que lo lleva a salir de sí y denunciar cosas, denunciar lo que está mal, lo que aleja al pueblo de la ley, de la fidelidad hacia Dios. Y bueno, tenemos el caso de Jeremías, que es uno de los que más lo sufre, la consecuencia de denunciar cosas, de denunciar lo que se hace mal. Em, pero bueno, Dios en su pedagogía, en su infinita misericordia, deja que cada profeta sea a su manera, con su personalidad. Acá no lo vamos a leer, yo después se lo voy a mandar, pero tenemos profetas mayores y menores, 4 mayores y 12 menores. Em, a veces aparece Baruch, que se lo incluye dentro de Jeremías, fue un profeta o es un libro escrito eh, sobre la persona de Baruch, pero que ha sido amigo y discípulo de Jeremías, porque siempre ha pasado esto también. Alrededor de algunos profetas que no han escrito, se han generado cuerpos de seguidores o escuelas proféticas, como conocemos bien de Isaías, que esas escuelas han seguido las profecías o escritos o enseñanzas de su profeta, como es el caso em, de Isaías, que tenemos el primero, segundo y tercero. El primero es el auténtico, segundo y tercero ya son seguidores de. Y en Zacarías también pasa que hay dos. Hay el Zacarías 1 y Zacarías 2, pero eso creo que lo divide por el tema de las visiones que tiene y eso. ¿Por qué se vienen profetas mayores y menores?
porque los 4 mayores son los más extensos. Más que nada por extensión se divide. Acá, bueno, son los 4 que me entraron de los 12 menores, pero acá están el resto. Y resulta llamativo que Jonás no es una persona real, no fue un profeta real, pero lo consideran profeta por más que haya sido un personaje novelesco. Una novela eh, que ubican a Jonás como un profeta. Em, Pasa como con Ruth. Por más que a Jonás lo ubiquen en un tiempo más antiguo, que ahí figura en el 780 a.C., o sea, antes de la caída del imperio del Reino del Norte, es un texto que se escribe en la época de Esdras y Nehemías, como Ruth, tratando de abrir la mentalidad a no a un nacionalismo exclusivista judío, sino a algo más universal. Jonás lo mismo. Encara más a una apertura de, de Dios no solamente a los judíos, sino el que va la promesa, la ley, eh, al resto de los pueblos. Eh, no me contesté. Acá. Pero bueno, en síntesis, el profetismo bíblico, después ahí en los profetas mayores y menores van a leer, tienen como un pequeño título, características personales y qué es lo que enseña cada uno y cómo lo hace cada uno. Pero bueno, en síntesis, el profetismo bíblico no es algo uniforme, sino que se adecuó a la personalidad de cada uno en, con- eh, en en conjunto con el llamado que recibía, ¿no? Entonces, cada profeta traduce la voz de Dios en su propio tono, humano. Isaías cantaba, Jeremías lloraba, muy sentimental, Amós gritaba, Oseas, el pobre marido con cuernos, por así decirlo en criollo, cornudo, amaba, nos enseña a un Dios misericordioso, amable, tierno. Jonás discute, el profeta empedernido. Ageo anima. También está Sofonías, que hasta ni se lo lee en misa, profeta negro de Etiopía, descendiente de etíopes, pero un profeta que tuvo em, su labor ayudó muchísimo a que la reforma religiosa de Josías, que lo hemos leído, tuviera una tierra fértil. O sea, para la reforma religiosa de Josías, Sofonías fue el que aró el terreno. Después el que acompañó el trabajo fue Jeremías, que es cuando Josías se encuentra atrás de un muro de una parte del templo que estaban refaccionando, encuentra los escritos de la ley. Y dice, ¿qué es esto? Y lo lee y bueno, dice, pará, nos estamos desviando del camino. Entonces, gracias a la labor de Sofonías y con ayuda ahí al costadito de Jeremías, es donde se lleva adelante la reforma religiosa. Tarde, un poco tarde para el momento, porque los terminan dominando los babilonios, pero bueno, se lleva adelante. Em, Pero bueno, todos juntos muestran que Dios no habla solo desde el templo, sino también desde la vida misma, desde la vida de cada uno. Así por lo menos fue lo que nos enseñaron estos profetas. Em, ¿Alguna preguntita hasta acá? Mientras voy abriendo el otro archivo. Si el formato de pregunta, yo diría, ¿será que estoy equivocado o percibí en esto de la diversidad de los profetas la unidad de Dios? O sea, ese modelo trinitario que tenemos de la unidad en la diversidad,
Me lo acaba de decir, o sea, Dios habló de distintas voces, con distintos ritmos, y está hablando de lo mismo. Qué bueno, bueno, gracias, ¿no? También es interesante que quizá el más grande profeta de Israel, el mayor profeta, no tiene libro, que es Elías. Elías y Eliseo fueron dos tremendos profetas, pero no tienen libro, digamos, ¿no? O Claro. están retratados en el libro de los reyes, pero no tienen libro propio, digamos. Es interesante. Y también otra pequeña perlita, que hay mujeres profetas también, Sí. que no tienen libro tampoco, pero que profetizaron. La primera parece que es la hermana de Moisés, María, que después se manda algún moco por ahí. Y bueno, Dios la castiga, en fin, pero. Y después, interesante que en el Nuevo Testamento también, Felipe, que es un diácono casado, que huye de Jerusalén predicando a Jesús, dice en un momento de los Hechos Apóstoles que tenía 3 hijas profetizas. Sí. Entonces, qué bueno, no era tampoco una cuestión de género, ¿no? Porque hay mujeres que también tienen este don de Dios, ¿no? De hablar de alguna manera, no en nombre propio, sino en nombre de Dios. Y después el otro pequeño detalle que, para reforzar lo que dijiste, que me parece que es una diferencia muy importante entre adivinación y profecía, la Biblia expresamente prohíbe la adivinación y prohíbe la brujería, prohíbe la hechicería. Y de alguna manera Samuel, si ustedes recuerdan, fue castigado por Saúl. Saúl fue castigado por Dios por querer consultar a una hechicera, que estaban prohibidas la consulta para que vuelva Samuel de la muerte y le diga si ganaba o no ganaba, y eso Dios lo castiga muy fuertemente, ¿no? Estaba prohibida la adivinación, no tiene nada que ver con la profecía, es muy importante esa diferencia que haces. Mm. Después también esto de los profetas nos va a llevar, no por cómo lo sugiere Javier Picasa, pero sino que tiene mucha relación la profecía con el género apocalíptico. Por eso también vamos a ver visiones en Ezequiel, en Zacarías, Daniel también, que justamente con Daniel es el ejemplo del Antiguo Testamento mayor sobre género literario del Apocalipsis. Y después, bueno, en la Nueva Alianza, el Apocalipsis así llamado. Y también dentro de esas mujeres profetizas que vos decías, Luis, que también fue jueza, en el libro de jueces está Débora, que fue ambas, jueza y profeta en su momento, que le había dicho al juez de ese momento que no sé por qué se había mandado también otro moco, que la victoria de la batalla no la iba a tener él, sino una mujer, que fue después la que le había clavado en la estaca bueno, al enemigo, al general enemigo. Pero sí, Débora había sido otra profetisa. Pero bueno, Elías es de por sí el profeta modelo, el primero. Em, es llamativo también porque me acuerdo de los musulmanes que hemos escuchado, que dice que ellos, además, bueno, Jesús es considerado un gran profeta para ellos, también escuchan hasta los falsos profetas para aprender de el error, ¿no? De los errores. Algo llamativo que me quedó, pero bueno, eh, no sé. A mí, yo me quedo con los nuestros. Pero es como que, bueno, escuchan todas las voces. Em, lo que sí vamos a hacer nosotros, y no es que van a leer todos los profetas, ni todos los profetas mayores, ni todos los menores para el mes que viene. Después voy a ver y les voy a comunicar cómo podemos comenzar. Pero lo que sí vamos a hacerlo, no en el orden que sugiere
Picasa, sino que me pareció hacerlo en el orden cronológico. Obviamente hay que recordar un poco lo que ha pasado en ese momento, para eso nos va a ayudar estos archivos este PDF y el otro que vieron recién, eh, además de la introducción a cada libro. Hay libros de profetas que son capítulos, son 3, 4 capítulos, hay uno que son 21 versículos, o sea, hay libros muy cortos y hay otros que dentro de la página hay 3, 4 capítulos, o sea, más corto también. Em, pero Isaías, que es el largo, lo vamos a dividir. Jeremías también es largo, pero bueno, ese no se divide. Está ahí fijo. Bueno, lo que sí es esto. Lo que vamos a hacer es leer los profetas en orden. Los preexílicos, los exílicos y los postexílicos. Y en este orden. En relación a su aparición o a su labor profética. Em, pero bueno, como ven acá, el orden estipulado es Amós, Oseas y el proto-Isaías. Isaías 1, que es el auténtico, que comprende desde el capítulo 1 hasta el 39. Bueno, después Miqueas, Sofonías, Nahum, Habacuc y Jeremías. Jeremías es el que está precisamente en el momento que conquistan Jerusalén. Incluso Jerusalén tiene dos batallas. En una deportan a los... Bueno, eso lo vimos. En una deportan a una parte de la población y después vuelven a deportar al resto. Que Jeremías sufre las dos batallas y él se va en la última deportación, pero va hacia Egipto, lo llevan hacia Egipto y que es donde muere. Incluso creo que en la primera batalla estaba tirado en un pozo. En esta del castigo que tenían algunos profetas, em, como no les gustaba lo que decían Jeremías, además que te decía, no, que van a perder, y los otros decían, no, que vamos a ganar. Bueno, a Jeremías lo terminaron tirando en un pozo de agua. Mientras estaba la batalla, no me acuerdo si era Baruch u otro discípulo, es que lo logra rescatar del pozo. Tenía razón Jeremías. Bien, los profetas que vivieron durante el exilio, Ezequiel, el segundo Isaías, que ahí es donde vamos ahora a entrar en esto de a leer más para el Adviento, y donde se habla también del siervo sufriente, y Abdías y Daniel. Que muchos de ellos lo hacen desde Babilonia o algún lugar del imperio babilónico, o bueno, ya cuando empiezan a volver. Em, Perdón. Y después tenemos los profetas posexílicos, que ahí incluí una parte pequeña de Baruch porque no me iba a poder entrar en el otro. No sé por qué no lo comprenden como profeta menor, pero bueno, en las Biblias nuestras aparecen. A veces lo ponen no como profeta, sino como carta de Jeremías. Depende de las Biblias o también si son protestantes o no. Bueno, y ahí tenemos a Geo, al primer y segundo Zacarías, pero fíjense en que entre los dos Zacarías está el tercer Isaías en el medio, Malaquías, y bueno, ahí incluí Jonás no como su labor profética, época de su labor profética, sino como la escritura, cuando es que se escribe el libro de Jonás. Ese es el orden. Yo sé que por ahí dentro de un mes, más que dentro de un mes es noviembre y después llegamos a diciembre que va a ser el cierre. Después voy a ver si leemos Amós, Oseas y Isaías. Yo después se lo confirmo.
porque Amós tiene 9 capítulos y Oseas tiene unos 14. Pero bueno, yo también voy a ver el tema de las páginas y yo sé que estamos también en una época de cierre de año que se nos complica a todos. Así que por ahí, eh, en vez de leer 3, leamos 2 y a Isaías lo dejamos para después. Así que bueno, comenzamos ahora con los libros proféticos. Al fin terminamos los históricos. Mucha Qué historia. bueno. Bueno, ¿alguna pregunta? Ya estaríamos llegando al final de nuestro encuentro. Yo después le voy a comunicar a Maru para que comparta las páginas del libro de Javier Picasa, donde también tienen información de cada profeta, de la época, del momento y todo. Si no hay ninguna pregunta, tranquilamente nos podríamos cortar No, la... pregunta, un detalle así Ahí, académico. también. El libro Baruch, que vos lo mencionabas como Mm, el escriba, ¿no? de Jeremías, no sé Jeremías, quién, sí, de Jeremías, no es un libro, es un libro deuterocanónico. claro. Es el único profeta que no está reconocido en la Biblia judía, digamos, porque es un libro que era escrito posteriormente. No, no sé, no conozco la historia. Pero cuando agarras los libros deuterocanónicos, está, el único profeta que es deuterocanónico es Baruch. Los demás son todos reconocidos por todas las tradiciones, digamos, ¿no? Sí. Un detalle enorme. Incluso el libro de Lamentaciones, que depende quién está dentro de los profetas o dentro de los escritos o Sí, deuterocanónicos, también sí, no también. sabemos si mano de o de discípulo de Jeremías. Está Tal cual. relacionado con Jeremías. Pero bueno, Interesante. Es una apasionante, el desafío de los profetas es apasionante. mm, Y después en algún momento se dice, ¿no? No tenemos, se ve que hubo una época que no hubo. Fíjate, terminás con Jonás en el 400 y hay como sí. 400 años sin profetas. Y los salmos aparecen, no tenemos ni príncipe, ni jefe, ni profeta, Mm, ¿no? Como que, ni sacerdote, ni profeta. Como que hay una especie de ausencia de Dios muy fuerte sí. en algún momento, ¿no? Y Dios se Incluso, cal- claro, históricamente de ahí saltamos al 170 y algo, 160 y algo, que es la revolución de los macabeos, que Tal cual. dicen vamos a construir el templo o reformamos o reparamos el altar hasta que aparezca un profeta que lo bendiga. No Claro. sabemos si apareció. Bueno, recién después conocemos nosotros a Juan. Que no se lleva muy bien con el templo, Claro. justamente. Siendo hijo de Muy sacerdote encima. Siendo hijo del sacerdote, sí.